relacionada con las guías y cómo se diseñan para actualizarlas también cambia. Entonces, hace un año atrás, la versión más reciente de las guías fueron publicadas y aquí tenemos la cubierta del artículo. El proceso que usa la campaña para las guías era desarrollar la fuerza de trabajo de expertos y se hizo las preguntas PICO. P, población, population, problemas. A, intervención y intervención. C, grupos de comparación, y la O en PICO, resultados, outcomes. Es una forma estándar en el mundo actual en la cual creamos entonces preguntas estandarizadas que luego se llevan a la literatura para tratar de responder. Entonces, una vez que tenemos las preguntas PICO, y esto no es tan fácil de hacer, pero una vez que se desarrollen, entonces hacemos las búsquedas en la literatura, evaluamos la evidencia, calificamos esta evidencia y creamos grados de recomendaciones. Entonces hacemos votos en los miembros de la fuerza de trabajo y luego repetimos esto hasta que llegamos a una conclusión y se emiten las guías y ya están listas para publicarse. Lo importante acá es, al leer las guías, tenemos que pensar en las consecuencias y la contundencia de las recomendaciones. Si nosotros, por ejemplo, si aquí estas diapositivas tienen un poco más sentido, por ejemplo, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, en si las guías o las respuestas a las preguntas PICO realmente son vistas desde la perspectiva de los pacientes, la perspectiva de los clínicos o de quienes hacen las políticas de salud, y cada quien tiene perspectivas diferentes acerca de lo que es la evidencia. Hay que considerar todo esto y tomarlo en cuenta. Al hacer esto, entonces, en estas guías en particular tenemos 93 recomendaciones en total. El lenguaje de las recomendaciones es importante. 32 en ellas usan la frase nosotros recomendamos. Esto significa que es contundente, significa que la evidencia era de gran calidad y los expertos estaban de acuerdo en esta evidencia en una forma muy concordante. Hay 39 que son recomendaciones más débiles. El lenguaje en estas guías bien hechas, que usan buenos criterios, es nosotros sugerimos. Entonces aquí esto suena un poco confuso. Hay 93 recomendaciones y yo diría que hay que pensar en 32 recomendaciones y 39 sugerencias. Y luego hay declaraciones de la mejor práctica. Esto se aclara conforme avanzamos. Y entonces aquí, sobre la base de revisar la evidencia, no podía establecerse una respuesta para 4 de las preguntas en particular, entonces no se hicieron recomendaciones allí, y esto es algo que se puede hacer. Entonces son declaraciones de la mejor práctica, hay nuevas recomendaciones sobre la base de buena evidencia, hay otros de sugerencias de menor calidad y hay otros donde no opinamos en 4 temas porque hay literatura insuficiente para poder hacer una recomendación. Entonces, algo de las declaraciones de mejor práctica. No voy a desarrollar 93 temas, obviamente, no tenemos tiempo, pero voy a tomar los puntos más saltantes de las guías para ustedes. La primera recomendación, que es más importante, es que la sepsis y el shock séptico son emergencias y que tiene que comenzar de inmediato la resucitación. Uno de los temas interesantes aquí es que se reconoce inmediatamente. Entonces esto se ve en piso para pacientes fuera de la UCI. Y en la emergencia, como mencionamos en la mañana, esto hace surgir la pregunta acerca de si tenemos que construir sistemas que hacen tamizaje de sepsis en la ambulancia y atención prehospitalaria, y hay que pensar en el proceso de resucitación antes que el paciente llegue al hospital a través del departamento de emergencia, por ejemplo. La siguiente recomendación es el control de la fuente. Y aquí se dice que una vez que se ha pensado acerca del paciente que probablemente esté infectado, entonces hay que pensar si existe la posibilidad que haya una razón quirúrgica o una colección que pudiera ser drenada. Y si la hubiera, hay que hacer la búsqueda lo más rápidamente posible, ya que una intervención temprana en una colección está asociada con una mejora en la evolución. Y como hemos señalado en una de las charlas esta mañana, hay un estudio de España que señala que esto sería más importante que los antibióticos. Necesitamos confirmar esto con una investigación más posterior, pero se subraya la idea de que si se necesita drenar algo, necesitamos
que esto sea lo más pronto posible. Luego hay que cubrir las recomendaciones más contundentes. Se inicia con los antibióticos intravenosos que tienen que darse lo más pronto posible en la primera hora. Ustedes han escuchado esto repetidamente en esta reunión, entonces no vamos a comentar mucho, pero se necesita evaluar vuestro sistema. Cada hospital es diferente, cada sistema de salud es diferente, calcular cuánto tiempo toma desde cuando se ordena el antibiótico hasta cuando se administra y el tiempo desde que se pensó que el paciente era séptico hasta que se llega al antibiótico. Sí, el tiempo desde que se pensó en la sepsis hasta que se da el antibiótico, no solamente al lado de la cama del paciente, sino la infusión. Si esto es más de una hora, hay que construir un mejor sistema. Se necesita trabajar con la farmacia, con las enfermeras o con quien sea apropiado en vuestro ambiente en particular para asegurarse que el antibiótico llegue más rápido al paciente. Y Flavia esta mañana dio una excelente charla acerca de toda la ciencia que subyace a los antibióticos tempranamente. La segunda recomendación contundente es que debemos utilizar antibióticos de amplio espectro, pero como señalamos más temprano, para los patógenos probables, para los microorganismos probables. Yo puedo tener un amigo que no trabaja en los Estados Unidos, que trabaja fuera del país, y en su hospital, cuando sus pacientes tienen sepsis, los expertos han estado dando 3 antimicóticos y 5 antibióticos. Esto no es lo correcto. Ellos cubren todo lo posible que pudiera ocurrir. Ellos dicen cubrir ampliamente para los microorganismos probables. Entonces hay que pensar qué es la enfermedad de este paciente. Hay que pensar si ha estado en el hospital, hay que pensar si la infección está en el abdomen o en la piel, hay que pensar cuáles son los microorganismos probables y si son gram positivos, asegurar su cobertura. Si son gram negativos, asegurar la cobertura. Si son anaerobios, asegurar la cobertura, pero no solamente los 3 a la vez, ¿no? Solamente buscar los patógenos probables, eso es crítico. Entonces, utilizar antibióticos de amplio espectro, pero en una variedad pequeña de antibióticos, lo más restringido posible, ya que tanto más ampliamente usted vaya sin razón, tanto mayor la resistencia que usted va a generar en vuestro ambiente. De acuerdo con las guías en términos de la resucitación inicial, una de las recomendaciones más contundentes se relaciona con la resucitación con fluidos. Y aún se compara esto con la versión previa, y aquí se recomienda 30 centímetros por kilo. Entonces, es una recomendación contundente, pero no tiene el mayor sustento, y podría arguirse que si damos 10 centímetros por kilo y si corrijo la presión del paciente y si corrijo la perfusión de los órganos y si chequeo bien la microcirculación, algo a lo cual se refería el doctor Pinsky, entonces no hay que dar esos 30 centímetros por kilo estrictamente, pero realmente se piensa ahora que estos 30 centímetros por kilo probablemente es el mejor valor probable. Necesitamos mejores estudios para entender esto con claridad. Claramente la resucitación precoz es importante, la sobreresucitación es mala para los pacientes, entonces hay que aprender a cómo apuntar las variables de resucitación dinámica en el sentido de mejorar al paciente. Seguido el rol inicial de fluidos, entonces necesitamos hacer reevaluaciones frecuentemente. Entonces la versión previa señalaba dar fluidos hasta que la presión venosa central esté en 8. Este es un abordaje muy estático, utilizando solo un número. Esto es decir, usted tiene que dar fluidos y potencialmente comenzar a checar el llenado capilar, reevaluar esto. Hay que reevaluar continuamente a los pacientes en una forma dinámica, no solamente apuntar a un número simple. Este es un cambio con respecto a las guías anteriores.